buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más después de un tiempo de ausencia por cosas personales, por cosas de cuestiones técnicas, pues la doctora está muy ocupada haciendo operaciones, etcétera, etcétera. Pero ya estamos de regreso una vez más en nuestro programa Hablar de todo, pero cristianamente. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre, es nuestro lenguaje con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre, hoy y siempre. Le doy la más bienvenida a la doctora Mónica Ventura por esta maravilla de ir comparticipando o participando de estos mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Aunque nos hemos ausentado, vamos a retomar este tema porque es muy importante que nosotros sepamos de qué están compuestos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero ante todo, voy a pedirle a la doctora Mónica que por favor haga la oración, ya que el día de ayer muchos de nosotros consagrados de la total consagración o consagrados por amor, tuvimos la gran dicha de renovar nuestra promesa de consagración a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, 25 de marzo, día de la Anunciación. Doctor, le dejo la palabra. Por favor, haga la oración para continuar con este bellísimo tema sobre los mandamientos de la ley de Dios. Adelante. Buenos días, Padre Ismael. Dios bendiga a usted, a su persona, su ministerio. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga todas sus acciones que toma en la red. Nos hace falta. Si nuestras redes sociales estuvieran llenas de cosas de Dios, nuestros jóvenes estarían llenos de las cosas de Dios. Entonces hay que echarle ganas. Dios lo bendiga mucho en esto que usted está haciendo. También le mando saludos, bendiciones y felicitaciones al hermano Salvador y a todo su equipo que le apoya en estas transmisiones y a todos los consagrados por amor. También Dios los bendiga. Este es un hogar para mí el estar asistiendo pues a los rosarios, a toda la formación que ellos nos mandan. Dios les siga bendiciendo y multiplicando ese ministerio, ¿verdad? Nos ponemos en presencia de Dios y de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que se acabarán el cielo y la tierra antes, se acabarán cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Es preciso para enseñarlos, ¿verdad? Para enseñarlos, para cumplirlos y enseñarlos, pues es necesario conocerlos. Claro. Y en eso estamos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la tercera parte acerca del primer mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Déjele, empiezo Presentar. a compartir. Adelante, doctor. Usted ya es No, una pues, ¿qué cree técnica que en ya no? computación. Adelante. La palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, los que nos están viendo, de mientras que la doctora ya hace la presentación, pues es importante que vayamos a las grandes referencias, ¿verdad?
Tenemos dos grandes documentos muy importantes. Primeramente, la inspiración divina, que es la palabra de Dios, pero también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que el gran Papa Benedicto XVI lo comenzó a redactar en su momento, Ratzinger, ¿verdad? Ya después el Papa Benedicto XVI, conjunto con su santidad San Juan Pablo II, de feliz memoria. Es un documento, el Catecismo de la Iglesia, es un documento muy importante que todo católico debe de tener en sus hogares para defenderse de tantas cosas que a veces nos preguntan nuestros propios hijos. Entonces, a través de esto, aprendemos, sentimos y podemos iluminar aquellos que necesitan. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Bueno, parte número 3, no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento nos prohíbe honrar a otros dioses distintos del Señor. Es muy lejos de perjudicarnos, pues es la única manera de protegernos. La idolatría viene enmascarada con muchas máscaras, pues. Claro. Vamos a ver primero la superstición. ¿Qué es la superstición? Es la perversión o desviación del culto religioso cuando se le da una connotación mágica a las prácticas legítimas o necesarias de la religión. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o signos sacramentales sin realizar la disposición interior que exigen es caer en la superstición. Les voy a poner un ejemplo. Una vez entré al templo y había como 12 veladoras y había unas hojitas diciendo una oración, lo ponen pues siempre con las cosas buenas mezcladas con las cosas malas, ¿verdad? A un santo, ya no recuerdo qué santo era, pero al final decía, San si Cipriano o San tú, Alejo. si tú le ofreces tantas veladoras y tienes que darle fulanos papeles a tantas personas, Mm. si no, ya no se te concedió el milagro. Eso a eso se refiere la superstición, ¿sí? Porque entonces, pues yo ya no voy con una fe limpia, sincera en Dios y en la intercesión de sus santos, sino ya voy con esa superstición de que, híjoles, es que le tengo que decir a fulanas personas, y en las redes sociales se maneja mucho este tipo de cosas, Demasiado. y que reza fulana oración y se lo tienes que pasar a 10 personas y te va a pasar algo Exacto. bueno. Las Eso ya famosas es, cadenas, las cadenas que no sirven de ándale nada, las hay cadenas, que tener cuidado en esa parte, hay ¿no? que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, se ofende a Dios y uno hace que los demás ofendan a Dios, ¿sí? En el momento de que tú las pasas, ¿verdad? Las pasas las cadenas, pues ya aquellas otras personas, si no están bien instruidas, pues las siguen promoviendo y las siguen, este, pasando, ¿verdad? Pues eso no. ¿Cómo es la verdadera fe, la verdadera devoción? Pues llevar nuestra fe según los sacramentos, ¿verdad? O sea, si yo no me confieso, no me acerco a la misa, a los sacramentos con una buena disposición de cambiar mi vida, ¿sí? Cambiar mi caminar, pues aquí lo dice, ¿verdad? Dice, cuando se le da una connotación mágica a las prácticas legítimas o necesarias de la religión, atribuir su eficacia a la sola materialidad, sin realizar la disposición interior que exige, ¿verdad? Eso es Claro. superstición.
Idolatría. Número dos, idolatría. Doctor, antes de que pasemos a la idolatría, también hay cosas muy importantes. Cuando nosotros vamos con brujos, hechiceros, que nos lean las cartas, que nos lean el tarot, eso no. ¿Por qué? Porque el brujo inmediatamente te va a poner en tu cabecita, toda tu familia está mal, que necesitamos esto, que necesitamos que me traigas una gallina negra, que necesitamos tantas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la mente de la persona aquella que fue con aquel brujo? Tiene en su mente superstición, 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 que le da más poder a aquello oscuro, oculto, por eso se llama esoterismo, oculto. Entonces a Dios lo vas dejando a un lado, a Dios lo relegas, pero si crees en esto, crees en lo otro. Pero hay que tener mucho cuidado con tantas brujos, brujas que muchas veces te dicen que esto y no es verdad, es mentira. Claro, decía un sacerdote muy santo que sí existen cosas malas, pero hay que no creerlas tanto como suele ser con nosotros, que a veces vamos, decimos al brujo, mejor busca un sacerdote santo, busca un religioso santo, una religiosa santa, para que te haga oración en vez de ir a dejar tu dinero a otros lugares. Yo he tenido varios testimonios, doctor, he tenido varios testimonios de personas que en 3 meses o en una semana, 2 semanas, gastan todos sus ahorros de casita, 150,000, 200,000 pesos, por ir a visitar a aquellos brujos. Pero fíjense, me da tanta lástima que para la iglesia no hay ni siquiera 100, 200, 300 pesos. Ay, no, el padre nos está exigiendo, el padre nos está pidiendo, el padre nos está vendiendo la boleta de confirmación, la boleta de bautismo, la boleta de la primera comunión. Pero para los brujos sí tienes. Para los brujos sí tienes. A veces das 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares. Aquí en Estados Unidos me topé con una persona en Los Ángeles, California, que le pedían 16,000 dólares por cubrir a toda su persona estos brujos. No se dejen engañar por brujos que están en las redes sociales en el siglo XXI o en la televisión, que el no sé qué y que no sé qué y no sé qué. Aguas, no, mejor vayan con el sacerdote, vayan con un misionero, ahora en este tiempo que están los misioneros en nuestras comunidades, platiquen con ellos para que los iluminen. Es esa parte muy importante de la superstición. No se dejen engañar porque tu mente es traicionera. Adelante, doctor, con el siguiente punto. Esta parte que usted toca es muy cierta. Yo también quiero hacer una paréntesis de que hay una bendición muy especial en la Biblia para las personas que dan bien a la iglesia. Ya ve que en el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. Pues Así en la es. Biblia he encontrado el versículo que dice que si uno vela por el que no les falte nada a los sacerdotes y a los ministros de Dios, Dios lo va a bendecir a uno. Por Y pues también supuesto. sabemos la parte del que uno debe dar las primicias, ¿verdad? O sea, cuando uno entra a un trabajo, cuando uno, antes pues era en la cosecha, ¿verdad? Las primicias de la cosecha. Ahora pues es cuando uno entra a un trabajo, cuando uno recibe este, pues alguna venta, ¿verdad? De algo que uno vendió, dar una primicia. Obtiene uno la bendición de Dios y más, también si uno es fiel al diezmo, Que para la y Iglesia dar, Católica y es dar, una vez al año. Es una vez al apoyar, año el el diezmo, diezmo ¿no? es una vez al año y apoyar a los seminarios. Claro. Pero esa parte de la limosna y aparte de compartir con el prójimo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo esa parte, ¿sí? O sea, es primicia, diezmo, ayudar a la iglesia, eh, a la ofrenda que uno da en el templo y también ayudar a los pobres. Toda esta parte es agradable a Dios. Esto se atrae uno bendiciones para uno y para su familia. Por supuesto.
Bueno, ese paréntesis, ¿verdad? En lo que... Adelante, es muy rico para las personas que nos están escuchando y viendo. Ajá, es bien importante tratar de siempre llevarlo al pie de la letra. Bueno, el número 2 es idolatría, ¿verdad? Para obedecer al mandamiento, pues es creer solo en Dios. La idolatría, pues, es hacerse dioses falsos. Dios es un Dios vivo que da vida e interviene en la historia. Y la idolatría no solo se refiere a los dioses falsos del paganismo, sino también a divinizar lo que no es Dios, como el oro, la plata o las obras de las manos de los hombres. La idolatría es cuando el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Y pues aquí dice, ¿verdad? Que en la actualidad está muy de moda que a los demonios, el satanismo, el poder, el placer o divinizar una raza, ¿verdad? Recordemos a este nazi que hizo matadero de Claro. judíos, no me acuerdo cómo se llama, Lenin, el otro, Hitler, este, reverenciar a los antepasados. Eso de reverenciar a los antepasados también no viene de Dios. Reverenciar un estado, ¿sí? Un estado o el dinero, ¿sí? Un estado se refiere, por ejemplo, a un lugar, pues, un lugar, que decir, ay, este, pues sí, divinizar algún estado o al dinero o etcétera. En la actualidad, pues divinizamos al celular, claro. ¿sí? El celular lo queremos por encima de los padres, por encima de nosotros mismos, ¿verdad? Hay algunas personas y hay que tener en cuenta que uno no debe de caer en eso. Este, divinizar el carro, ¿sí? Divinizar un trabajo, un puesto, ¿sí? O sea, ¿qué es divinizar un puesto? Por ejemplo, un puesto de gobierno, pues aplastar a todos, incluso desobedecer las leyes de Dios con tal de estar en ese puesto. O sea, eso es idolatría, ¿sí? Es un pecado de idolatría, porque ahí ya no estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad, porque estoy idolatrando ese puesto, ese trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ya dejé de obedecer a Dios, les lo estoy poniendo por sobre de Dios, Claro. ¿verdad? Ok. Y es lo Entonces, que muchas es una veces, tentación constante de la fe, ¿sí? ajá, Lo que es la idolatría, es una tentación constante de la fe. Y esta idolatría rechaza el señorío absoluto de Dios. O sea, Dios debe estar por sobre de cualquier puesto, por sobre de cualquier trabajo, por sobre de cualquier cosa material o cualquier persona, ¿sí? O cualquier ideología. claro. Las ideologías deben de regirse conforme a la voluntad de Dios. Bueno, Yo creo que, entonces ya vimos superstición y vimos idolatría. yo creo que en esta parte, doctor, de idolatría, muchas veces los hermanos separados dicen, es que ustedes honran a las imágenes, por eso son idólatras. Es que ustedes a la Virgen María la honran, pero es que no la deben de honrar porque es una mujer común y corriente. Es que ustedes, pero no se dan cuenta en el contexto que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted ya lo ha dicho, adoraban, honraban a oro, plata, becerro de Balaam, etcétera, etcétera. Hoy es diferente. No honramos, no reverenciamos, sino que veneramos, muy diferente a la palabra de honrar. Veneramos la imagen de San Benito, veneramos la imagen del cura de Ars, veneramos la imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, de diferentes advocaciones. Es muy diferente a honrar. Usted ya lo ha dicho. Honrar es reverenciar, postrarnos,
ante esta imagen bellísima de nuestro Padre Dios, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo. Ahí sí tenemos que honrarle, tenemos que reverenciarle, porque es la gran omnipotencia de Dios, ¿verdad? Y en esta parte de veneración solamente se venera, se recuerda a aquel santo lo que hizo en su vida. Por lo tanto, yo le pido a él para que él le pida a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Son como ese puente, un santo es como ese puente que le va a pedir a nuestro Padre Dios para que la obra se realice, claro, a través de este santo, a través de esta santa, a través de la imagen de la advocación de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿no? Adelante. Sí, pues es eso que usted dice de los dioses paganos. En la antigüedad había que el dios de la lluvia, que el dios del sol, que el dios de no sé qué, que el dios de todo tenían un dios, ¿verdad? Eso se refiere aquí también. Lo voy a pasar, voy a regresarme aquí en la diapositiva. Adelante. Dice los reverenciar a los, dice los dioses del paganismo, ¿sí? Dioses falsos del paganismo, ¿sí? Que era que la Artemisa, la Atenea, la no sé qué más, cada uno tenía su nombre y cada uno tenía su, función, según. Y, y pues es muy diferente a lo que ahora hacemos, ¿verdad? Bueno, también hay que tener en cuenta que los hermanos separados no tienen la luz del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso malentienden, ¿verdad? Malentienden. No, es parte del engaño satánico. Cuando siendo católicos no conocen bien, no alimentan bien su fe, con cualquier cosita el enemigo los Ataca. saca con una aparente verdad a vivir en la mentira. Esto ya lo había dicho en otra plática, ¿verdad? Claro, Por claro. ejemplo, pongo los dos mismos ejemplos que puse la vez pasada. Em, con una verdad saca el enemigo a las personas a vivir en una mentira. El primer ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Cuál es la verdad? Pues que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cuál es la mentira? Que los saca a vivir sin sacramentos. Sin sacramentos es imposible una vida en el Espíritu, ¿sí? Bueno, hasta donde yo sé. Sí, sí, claro, claro, claro. Este, y el otro ejemplo que del engaño es que una verdad es que la mujer merece dignidad, pero el enemigo a las feministas las saca a vivir en la mentira de que es tu cuerpo y tú mandas en él, ¿sí? No es tu cuerpo porque Dios ya pagó un precio de sangre por ti, ¿sí? Entonces Exactamente. no mando en mi cuerpo, quien manda es Dios. Y pues sí, esta parte la podemos también iluminar con la palabra de Dios en el capítulo 20 del Éxodo, donde dice, entonces Dios dijo a todas, y entonces Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen ninguna de ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo una vez platicaba con una persona, porque sí, también ese punto de discusión traíamos, porque había ahí un crucifijo, ¿verdad? No, es que ustedes adoran imágenes. Adoran, cómo me dijo? Lo que hacen las manos de los hombres. Y eso. Y pues eso era Jesús, ¿no? O sea, representaba a Jesús. Y le digo, no le digo, pero te equivocas.
Jesús no es hechura humana. Jesús es el Hijo único del Padre. Le digo así es de que yo no estoy adorando una imagen. Sí estoy viendo un crucifijo hecho Sí, de yeso, un sí, signo, un pero símbolo. no Ujú. es hechura humana, sí. A lo mejor yo veo este crucifijo con mis ojos, pero mi corazón se eleva al mismo Jesús que está en el cielo. Claro, Ahora también en nuestra religión católica, esto ya es alimento para los que ya sí somos católicos, ¿verdad? Este, el culto que se le da a Dios, pues es adoración y se llama latría, así es. latría. A la Hiperdulia. a la Virgen María es una veneración especial, no es mujer cualquiera, ¿sí? No es mujer como nosotras las demás, no, 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 es distinta, ¿sí? Ella fue concebida sin pecado original y su culto es mayor a la de los santos, entonces su culto de la Virgen María se llama hiperdulía, Exactamente, Hiperdulias. hiperdulía, ¿sí? Porque ella es templo de la Santísima Trinidad. Dios está de una manera más, más intensa, más perenne en ella, ¿sí? Por eso es templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Entonces ella se le da un culto especial por encima de todos los santos y se le llama hiperdulía. Y a San José también es un culto especial por encima de los santos, pero por debajo de la Virgen María, que se le llama protodulía. Se le llama protodulía. Y a los santos, se les da pues su veneración como hermanos en la fe, que ya han logrado lo prometido, ¿sí? Que ya han alcanzado el premio para el cual Dios dio su vida por ellos y se le llama Dulía. Así es, así es. Exacto. Entonces, eh, hay que buscar fuentes confiables para nutrir nuestra fe, ¿sí? Palabra de Dios, sacramentos, catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y todo este tipo de alimentos que usted promueve, pues son alimentos saludables para el Así alma. es, Todo así es. lo que promueven consagrados por amor es 100% confiable. Entonces, vamos a continuar con el número 3, Adelante, adelante, doctor. lo que usted ya manejaba, ¿verdad? Que es adivinación y magia. El punto primero dice, todas las formas de adivinación ofenden al primer mandamiento, ¿sí? Todas las formas de adivinación, o sea, cualquier acción que pretenda conocer el pasado, el presente, el futuro, fuera de los alcances que Dios le dio a uno, es pecado y pecado mortal y pecado contra el primer mandamiento. Todas las formas de adivinación ofenden al primer mandamiento y debemos rechazar toda curiosidad malsana que busca el conocimiento del futuro fuera del margen de Dios, ¿verdad? Aquí ya lo repite, son pecado mortal, recurrir a Satán, a los demonios, a la evocación de muertos, a los horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y de suertes, los visionarios, los mediums para el conocimiento del porvenir o para tener poderes sobre el tiempo, sobre la historia o sobre las personas, ¿verdad? O de granjearse protección de poderes ocultos o buscar la salud física, Exactamente así ¿sí? O es. sea, en resumen, lo que dice el Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad
en la tierra, así como es en el cielo. O sea, si tú me quieres sano, eso te voy a ofrecer con alegría. Si tú me quieres enfermo, pues me voy a conformar y dame fuerzas, ¿sí? Toda práctica de magia o hechicería que pretenden domesticar fuerzas ocultas para ponerlas a su servicio y obtener poder sobrenatural sobre el prójimo, aún para obtener salud, son pecado mortal. Son más condenables cuando van con intención de dañar. Luz. Ah, es que le quiero hacer un mal a fulano. Ahora lo que usted dice, padre, cuando uno asiste, aunque sea, porque conocí un caso que dice, es que yo no fui, pero acompañé a mi amiga que iba a ir, ¿no? Con eso ya se te pegaron legiones de demonios, Te ¿sí? Y infestaste. te los llevas a tu casa, entonces ya después dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? Pues, ¿por qué? ¿Verdad? Ponemos el ejemplo acá con la familia, pues acá se acostumbran en las casas a veces granjas de cerdos y a veces pasa uno por la granja sin tocar nada y sale uno ya con el aroma en la ropa. Así dice uno, ay, guácala, ya. Sí, así, solo por asistir a ese lugar, aunque tú no seas la que vayas a, a, a lo que va Estar ahí. maíz, ya con eso se te pegó el montón de legiones de demonios. Y pues en los retiros de sanación es lo que van a sanar las personas, ¿sí? Pues a veces por ignorancia, porque se dejaron llevar por el comentario de una disque amiga mal informada, ¿verdad? O que les, como usted dice, que les metieron chuchos en la cabeza de, no, es que no te curas, yo creo que te hicieron un mal y ahí van, ¿sí? Entonces, todo eso ahí en los retiros, pues, de sanación son los que a veces sanan de cosas tremendísimas. Bueno, vamos a seguir leyendo, los amuletos, el espiritismo y la medicina tradicional son reprensibles por la invocación de potencias malignas, magia y explotación de la credulidad del prójimo. La iglesia recomienda evitarlos a toda costa. Así ¿Sí? es, así Lo es. voy a repetir para que pongamos mucha atención. Los amuletos, el espiritismo y la medicina tradicional, que son los chamanes, ¿verdad? Son reprensibles, o sea, no se debe hacer por la invocación de potencias malignas. Es ahí donde está el pecado. Ya no estamos confiando en Dios, sino en las potencias malignas. Magia y explotación de la credulidad del prójimo. Por eso por todas estas cosas son reprensibles. Entonces, la iglesia recomienda evitarlos a toda costa. ¿Qué es a toda costa? Mejor me muero, pero no acudo a esto. Así de No sencillo. sé si a usted le ha tocado, doctor, en sus consultas cuando llevan a los bebés que llevan una medallita, pero con los ojos de venado, que la patita de conejo, que una pulsera no sé qué, el ojo turco. Esto es eso, amuletos. Es fuera de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Por qué no mejor le compramos la medalla de San Benito, la medalla de la Virgen de Guadalupe, la El medalla de escapulario, Crisanto, el padre, el escapular de la Virgen escapulario. del Carmen? ¿Por qué no hacemos eso? Y no son amuletos, no son amuletos, sino son cosas sagradas, cosas que El el hombre escapulario tiene hace, tanta bendición. por supuesto. Y sí, yo les Entonces, digo a las mamás, sí, cuando llevan en el consultorio, les digo, ¿usted quiere proteger a su hijo? Ofrezca misa y rosario por él. Cuélguele el escapulario. claro, Ya. Sí, sí les digo, ese ojo turco es el ojo de Satanás. Las manitas esas, hay de muchos tipos de manitas, pero toda es una misma corriente satánica. así es. Los hilos rojos, a veces les cuelgan medallas de San Benito, pero ahí ya están revolviendo, ¿sí? Ahí ya están revolviendo, ¿sí? Entonces, ahí pues
dice uno, pues es la medalla de San Benito, es buena, pero y Sí, entonces, ¿por qué le pones el hilo rojo, verdad? Entonces, sí, claro. que el hilo rojo en el retiro pasado, en el retiro mariano pasado, sí, que fue 15, 16 de marzo, Ujú. mm, el predicador dijo textualmente que los cordones rojos, por ejemplo, en los tobillos de las muchachas, que significa pues pertenencia al demonio de la lujuria, ¿verdad? Y así cada cosa de esas, pues es un tipo de demonio, desgraciadamente. Yo a mí siento hasta feo decirlo, pero es la realidad. Hay Es, que ver ve- las es- cosas como son. Entonces, en el cuello nos colgamos de quien pertenecemos. Entonces, ponte tu Cristo, ponte tu imagen de la Virgen María. milagrosa y punto, ¿verdad? Fíjese, también hay otro error grandísimo en las casas cuando van con esas personas y les dice, mira, cuelga en tu puerta principal un montón de ajos con un listón rojo. Cuelga una herradura, que para la sábila, que esto y lo otro. No, eso no. La sábila la puedes tener en tu casa, pero afuera de tu casa, ¿no? El romero lo puedes tener, pero afuera de tu casa, ¿no? Y fíjese cómo revuelven las cosas, porque la sábila sí es medicinal, pues cuando la Exactamente. cortan y la ponen en licuado o en fomento, en las Así quemaduras es. en fomento sirve mucho, ¿sí? Pero una cosa es usarla como medicina y otra cosa es Superstición. darle la connotación supersticiosa de ponerle Exactamente. moños rojos y que para que venda mucho, ¿verdad? Es muy diferente, sí se alcanza a Fíjese. notar la diferencia y Ajá. cómo sí lo debemos de hacer y cómo no lo debemos de hacer. Exactamente, los padres grandes sacerdotes exorcistas lo han dicho. Podemos mencionar al padre Gabriel Amor, podemos mencionar al padre Carlos Cancelaos, podemos mencionar al padre Carlos Span, que está creo que allá por Chiapas. Podemos En comentar Veracruz está, padre. varios sacerdotes exorcistas liberadores que creen esto, que eso no es bueno de utilizar acá, que nos hacen referencias, que nos hablan de sus libros. En el caso del padre Gabriel Amor, tiene varios libros, él ya no está con nosotros, tiene varios libros sobre todo esto que estamos viendo en este punto, ¿verdad? Él habla sobre las posesiones, habla sobre las manifestaciones, habla sobre las vejaciones, habla sobre cuando una casa está infestada, cuando hay una obsesión diabólica o una obsesión psicológica, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a hablar de esto es porque primero voy a las fuentes, voy con estos sacerdotes, exorcistas, liberadores, y entonces vamos a darle el consejo a la persona. Yo no me lo saco de la manga, no, simplemente me ilustro, me leo y de ahí viene la referencia para estas personas. Por eso, doctor, qué interesante lo que usted ha manejado en este el tercer punto, ¿verdad? Adivinación y magia. Adelante. Sí, padre, es muy importante también tener en cuenta después de una liberación que Dios haga de todo este tipo de cosas, hay que pues llevarlo a la confesión y de cambiar de vida. O sea, ahí en los retiros de liberación sí se maneja mucho que se integren a un grupo parroquial donde haya apego a los sacramentos y oración continua, ¿sí? O sea, uno no debe de estar sin orar, ni de día ni de noche, ¿sí? ¿Para qué? Para acercarnos cada vez más a Dios y alejarnos más del mal. Es importante alimentar el espíritu en las cosas de Dios, pero es importante alimentarlas de una fuente fiel, de una fuente buena, porque en las redes sociales yo me he encontrado, fíjese, yo no me meto, yo soy muy estricta en mi persona para consultar las redes sociales. Yo contaditos, con los dedos de la mano y me sobran dedos los sitios a los que me meto. Yo nada más con los videos del padre Ismael Muñoz, los videos Gracias. de Mater Fátima,
de Misión Padre Rúa. Héctor, Ya aquí me van a pagar el, no lo el diga, no lo anuncio. diga. Y los del padre Carlos Cancelado. De ahí para allá yo no, bueno, de vez en cuando con el padre Arturo y el padre, ¿cómo se llama este otro? No, se me va el avión. Mario Ángel, Ángel, de El los que está con la Monteros, palabra de Dios, que se pelea con los protestantes. al padre Luis del Toro. Ándele, Sí. sí. ¿Cómo dice que se llama? Luis del Toro. Creo que sí él, pero de ahí para allá, no, nada, 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 absolutamente nada. Y a veces veo cosas interesantes, pero digo, no, mejor no, mejor Ya, no. ok. Y por ejemplo, quiere uno entrar a ver ese video y en los anuncios empiezan a poner cosas según En- buenas de en- oración, ajá, pero pero no. ya viene manipulado, o sea, ya viene con la connotación y para ganar dinero, y para que quién sabe qué, y dices tú, no, pues aquí ya no fue bueno, ¿verdad? Esos anuncios, páseselos. Sí, no, pues lógicamente uno se los pasa, pero hay personas que caen, ¿sí? O por ejemplo, te sientes muy triste y no sabes, ¿cómo decía ese? No sabes, no, sin sentido tu vida. Dice, acá te vamos a hacer un trabajo. La, Ay, no, la digo, nueva Dios era. mío, o sea, lo mezclan lo bueno con lo malo, entonces Así es. la gente que no se ha ilustrado, que no se ha alimentado su fe en las cosas buenas, no sabe distinguir, Cae ¿sí? fácilmente. Simple y sencillamente no sabe diferenciar. Entonces sí es necesario pues alimentar la fe. Claro. ¿Cuál es lo saludable? Pues aquí dice, ¿verdad? Lo saludable es aceptar la voluntad de Dios con docilidad de espíritu y agradecimiento en la obediencia de la revelación de su palabra, Ujú. de sus profetas y de sus santos. Es interesante estos puntos. Es, ¿por qué Dios puso los mandamientos? No para ponernos un yugo, sino para en ellos encontrar la verdadera libertad que es vivir para Dios, vivir de Dios, vivir con Dios y vivir para Dios. La irreligión, este punto es bien frecuente y bien delicado. El primer mandamiento reprueba los principales pecados de la irreligión. A saber, aquí los tengo numerados 3: la acción Adelante. de tentar a Dios con palabras o obras, el sacrilegio y la simonía. Ayer, creo que fue ayer en la segunda lectura, hablaba de eso. Ah, no, ¿qué? En la primera lectura, que le dice al profeta Ahaz, pide la señal del cielo, de lo que hay arriba en el cielo o de abajo en la tierra, y les contesta Ahaz, no la pediré. No Dice, voy no a... conforme con cansar a los hombres, ahora quieren tentar a Dios, ¿verdad? Exactamente. No la pediré. Y dice, pues aunque no la pidas, se te dará. La Virgen concebirá. Entonces, tentar a Dios con palabras o con obras es la irreligión. ¿En qué consiste? Consiste en poner a prueba de palabra o de obra la bondad y omnipotencia de Dios. El reto que contiene está en tentar a Dios. El reto que contiene tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor, e incluye siempre una duda respecto de su amor, respecto de su providencia y respecto de su bondad. Claro. Entonces, el tentar a Dios, pues es no confiar en Dios, ¿sí? Ya, ¿verdad? Es como no confiar en Dios y ponemos a prueba, ¿verdad? Su, su amor, su providencia, su bondad. Decimos, bueno, que sí me amas, bueno, que sí, ¿verdad? Demuéstramelo, así como decimos, demuéstramelo. No, pues no, uno no,
más bien uno de criaturas, sí debe y está, es un compromiso el demostrar en cada momento, en cada pensamiento, ese amor hacia su Dios, de uno que es Él, ¿verdad? Y dice aquí, así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios a actuar, Claro, obligarlo a actuar, ¿verdad? ¿Qué le dice? En las cuatro tentaciones, una de ellas le dice, tírate de lo más alto del peñasco, dice, porque escrito está que me enviará a los ángeles que no tropiece tu pie, que no te pase nada. Y dice, no, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. claro, así es. El sacrilegio, el sacrilegio, profanar o tratar indignamente, dice, los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, cosas y lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento Cristo se nos hace presente sustancialmente, ¿sí? Así tal cual está en el cielo, así tal cual está en la Sagrada Eucaristía. Lo encontramos, pues, fíjese que uno podría decir pues que los satánicos y que no sé qué, pero entre nosotros mismos católicos, Hacemos cuando no esto. andamos bien confesados y lo recibimos, cuando de esas veces que solamente se confiesan para ser padrinos, no, que ni se confiesan, pero como son padrinos comulgan, eso es un sacrilegio, ¿sí? Eso es un sacrilegio. Pero aquí también dice que no solo a la Sagrada Eucaristía, sino lugares consagrados a Dios. Hay personas que piden limosnas, sí, para un enfermo, pero me ha tocado pelearme con ellas porque les digo, es que adentro no, entiéndalo que este adentro del templo es un lugar sagrado para la oración, aquí no debe pedir, tiene que ser afuera, por eso el sacerdote desde la misa dice, afuera están pidiendo para un enfermo con cáncer, para quien guste cooperar, afuera, no, se termina la misa, el padre se mete a la sacristía y estos se meten y empiezan a hacer ramochina y que deme, y que deme, y que deme. No, pero hay que tener cuidado. Están profanando, ¿sí? Ellos lo hacen pues con la intención de granjearse algo, ¿verdad? Pero no lo hacen correctamente. Claro, A las personas. Y aquí voy a hablar de un tema delicado. Los sacerdotes. Uno les merece el respeto, ¿sí? De pensamiento, de palabra y de acción. por Y supuesto. muchas veces, como mujeres, no les damos ese respeto que ellos se merecen, ni en el pensamiento, ni de palabra, ni de acción, porque vamos todas escotadas a la misa, provocativas, no con la intención de encontrarnos con Dios, sino de mostrar carnes. Y eso es un sacrilegio. Entonces hay que ver a nuestros sacerdotes como si fueran nuestros hijos, con ese amor, con Claro, ese cuidado, como si fueran nuestros hijos, lo más preciado. Vamos a pasar a la simonía. Aquí dice compra o venta de cosas espirituales. Aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que Simón, un mago, vio el poder del Espíritu Santo y lo quiso comprar. Y San Pedro le dijo, pues por haber querido comprar el poder del Espíritu Santo con tu dinero, dice, maldito seas. Y creo que cayó muerto en ese instante, ¿sí? Cayó muerto en ese instante. Entonces, Cristo dice, gratis lo recibiste, dadlo gratis.
Pues aquí dice el mago, en Mateo Claro, ahí 10, está. sí, el mago Simón, en su compra, sí. Pedro le respondió, vaya tu dinero a la perdición y con él, pues, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Aquí la simonía es que, por ejemplo, querer vender cosas benditas adicionándoles un precio especial por estar benditos, ¿sí? No, aquí no debe malentenderse. A mí me pasó, yo lo malentendí, porque en un lugar sí vendían cosas ya benditas, por ejemplo, cirios ya consagrados, pues del sábado de gloria y todo eso, y aceites exorcizados y todo, y, pero ahí no había mala intención. ¿Por qué? Porque ellos no le sumaban un precio, o sea, lo mismo costaba un cirio sin bendecir que un bendito, ¿sí? O sea, eso no es vender cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el proveedor está haciendo un gasto en comprar ese Claro. material de evangelización. Ese material de evangelización, el que lo provee, pues está haciendo un gasto y ya bendito, no le suma un precio más por estar bendito. Entonces aquí solamente esta persona está, ¿cómo se dice? Recuperando lo que él ya invirtió, ¿sí? Aquí el pecado estaría decir un cirio no bendito cuesta tanto y un bendito pues mucho más. Eso sí sería el pecado de simonía. Eso sí sería el pecado de simonía. Entonces, O también vender los sacramentos, era lo que Lutero peleó a la Iglesia Católica en la Reforma Protestante. Por eso él se separó de la Iglesia diciendo que es que los sacerdotes venden los sacramentos y esto no debe de ser, según la teoría de Lutero, ¿no? sí, pero a Lutero le pasó esta equivocación, ¿sí? Porque, bueno, si yo hago mi primera comunión, o mis hijos hacen mi primera comunión, yo un boleto, ¿sí? Pero no me están vendiendo el sacramento, ¿sí? Simplemente el sacerdote tiene que tener secretarias a las que les paga un sueldo por hacer todo Claro. este La tipo de luz, el administración. agua, la comida. Tiene que pagar la papelería, ¿sí? Las impresiones y quién las haga, Claro. tiene que llevar un registro y ese registro alguien lo tiene que administrar y él tiene que pagar por quien lo haga. Entonces, ahí no se está vendiendo el sacramento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo pienso que, no estoy segura, pero pienso que a Lutero fue lo que le pasó, ¿sí? O sea, o sea, son cosas que cuestan, ¿sí? Y si la iglesia tuviera como para aventar para arriba, pues que tenía, ¿verdad? Pero el problema es al revés. El problema es al revés, que a veces hay sacerdotes enfermos y no hay quien los cure, o no hay dinero para su sustento, ¿verdad? Antes ya ve que era con las limosnas. En esas Claro. limosnas, de ahí el sacerdote debería hacerse vivir a él y hacerse vivir a los que trabajaban con él, Necesitados. que el Ujú. sacristán, que el que barría, que etcétera. Pero pues al último ya no dio. Ahorita creo que se unieron con gobierno y creo que reciben una remuneración. No es sueldo, ¿sí? No es sueldo, pero es para que ellos no les falte de comer. Y precisamente así viene en la Biblia lo que yo le platico. Sí, aquello que le platico, que hay una bendición muy especial para las personas que dan sustento a los sacerdotes y viene en toda la Biblia, viene en Antiguo Testamento, viene en Nuevo Testamento, viene en toda la Biblia, viene.
claro. varios lugarcitos, pues no tengo a la mano ahorita los No, no se versículos, preocupe, pero sí lo he no se leído. preocupe, porque nos llevaríamos mucho Este, tiempo. que dice que si uno vela porque no le falte nada a los ministros de Dios, uno recibe esa bendición y recibe una bendición, ¿sí? Entonces, este, pues hay que tratar de cumplir nuestro diezmo y todo eso, ¿verdad? Ayudar al seminario. Número 5, el ateísmo. ¿Cuánto le El falta, ate- doctor? Porque ya estamos sobre tiempo, para no ah, aburrir a la gente. nada más 2 puntos. Sí, el ateísmo, Qué pecado contra rápido. la actitud de la religión. Este pecado, el ateísmo, rechaza o niega la existencia de Dios, promovidos por el descuido en la educación o el descuido de la fe o por una exposición falsificada de la doctrina o por defectos o errores en la vida religiosa, moral o social. El ateísmo es pues rechazar la existencia de Dios, ¿verdad? Y aquí en este primer punto ponen las posibles causas, porque no siempre es la misma causa. A veces es el descuido en la educación, o sea, la persona va creciendo y nadie le dice, hay un Dios. Eso es descuido en la educación de la fe. Y otro caso distinto es la exposición falsificada de la doctrina, ¿sí? O sea, cuando la doctrina se expone a la persona de una forma falsificada, de manera que en vez de llevarlo a creer, lo lleva a mejor no creer en Dios. Claro. También dice defectos o errores en la vida religiosa, moral o social. Hay personas que, o el enemigo, una mentira del enemigo de que, pues si es que un sacerdote se equivocó, entonces ya no voy a creer en Dios, ¿sí? Mm, A lo mejor no tiene tanta culpa la persona. ¿Por qué? Porque pues nadie le enseñó. Pero a lo mejor tampoco tiene tanta culpa el sacerdote. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo sean los sacerdotes, uno debe creer en Dios. claro. ¿Sí? O sea, no está uno siguiendo al sacerdote, está uno siguiendo a Cristo. ¿Sí? Entonces ahí pues se personaliza cada quien y pues el remedio es rezar unos por otros para que no se dé esto. Ponemos tres casos especiales de ateísmo, que es el materialismo práctico, el humanismo ateo y el ateísmo contemporáneo. Padre, estos tres que vienen aquí ejemplificados pesan mucho en la sociedad actual. Y más en Sí, los jóvenes, fíjese que yo he es conocido lo que le digo. jóvenes Ahorita pesa universitarios, mucho. Sí, he, pesa mucho. he conocido jóvenes universitarios y la verdad están en la calle de Sí, la no, tremendo, tremendo. están en la Y calle es de la que amargura porque maestros ateos siempre les meten ideas vagas, vagas, no creas maestros esto, ateos no que creas no el están formados otro, en la no, fe, les tu meten. papá es mentiroso, les te impusieron la religión, tú decides lo que crea tu conciencia y Dios no existe y la religión no existe y los sacramentos no existen. ¿Y dónde va el joven? Se desvía totalmente Se y desvía duda y duda totalmente, y duda sí. de lo que Dios nos En dio. vez de Adelante, agarrar doctor. un buen riel, sí se va sí, sí, no, es que mientras como sacaron a Dios de los ambientes, tanto de la educación como de los medios de la salud, como de la política, pues ¿quién cree que se iba a meter? Pues el diablo. Claro, Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Y entonces ahorita es nuestra enfermedad, es el rezago de la evangelización, es lo que ahorita nos aqueja. Por eso le digo, Dios le bendiga su programa, ojalá lo vean muchas personas para que cada vez haya más canales
donde se dé una doctrina sana, una doctrina limpia, una doctrina pura, un alimento espiritual sustancioso, que verdaderamente, aunque sean pocas palabras, pero estén bien dichas, bien puestas y conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el materialismo práctico limita sus necesidades y ambiciones al espacio y al tiempo. Bueno, hay que decir que estos tres Tenemos sacan 10 al minutos humano. nada más, doctor, 10 minutos. Sí, sí, descuide, me voy a tardar menos. Eh, el materialismo práctico, el humanismo ateo y el ateísmo contemporáneo sacan al humano de ver hacia un futuro después de la muerte, limitándolo nada más a lo que ve, toca y oye, a la existencia de la tierra, ¿sí? De manera que pues ya no tiene caso obedecer los 10 mandamientos. Esa es la mentira del enemigo, que ya para qué vas a obedecer si de todos modos no hay cielo ni infierno, ¿verdad? Entonces, lo que es el materialismo práctico limita las necesidades y ambiciones al espacio y el tiempo actual. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el único fin de y murgo de su propia historia, ¿sí? O sea, ya no toma en cuenta a Dios y lo lleva hacia el egoísmo. Ah, ese es otro, ay, perdón, ya le corté la computadora. Ese es otra característica de estos tres, es otra característica, que los tres llevan al egoísmo, que los tres quitan la visión de una vida con Dios. Ahora vamos a leer el ateísmo contemporáneo. Supone la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión constituye un obstáculo, porque ¿por qué orientar la esperanza del hombre a una vida futura? Para ellos ilusoria, apartándola de la constitución de la ciudad terrena. Perdón, apartándolos de la construcción de la ciudad eterna. Aquí debe decir eterna, ¿eh? Ok, hay que Ay, corregirle. debe decir eterna, o sea, es a lo que voy. Número uno, estos tres que vivimos ahorita y que están muy fuertes y muy feos, nos lleva al egoísmo. Número dos, dejan de creer en Dios los tres, o sea, ya no toman a Dios en cuenta en su vida. Y número tres, ya no permite que el humano construya su vida eterna, ¿sí? O sea, Claro. sabemos que conforme nuestro comportamiento vamos a decidir si vamos a estar en infierno o en cielo, ¿sí? Entonces, el ateísmo intenta llevar al hombre al rechazo de toda dependencia de Dios. Esto es un error y es imposible, ¿sí? Usted saque a una planta de la tierra, se va a morir. Saque a un pez del agua, se va a morir. Saque a un humano de Dios, se va a morir. El reconocimiento de Dios y reconocer que el hombre depende de Dios es a favor de la dignidad del hombre, pues Dios es el fundamento de la perfección del hombre. Esto es, el hombre puede ser perfecto con ayuda de Dios y solo de Dios le puede venir la perfección. Cuando el hombre se le saca de Dios, el hombre muere. Aquí hay un ateo que se estudia en filosofía, no sé si lo ha escuchado usted, Nietzsche, y él decía, Dios ha muerto en el libro del Anticristo, ¿verdad? Hay un libro que solamente lo leemos cuando estamos en filosofía y los que están en esta línea, pues lo leen mucho, ¿verdad? Porque dice no creer en Dios. Y dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y fíjese, este ateo, filósofo existencialista, al fin de cuentas, cuando él estaba muriendo, le dijo a quien estaba ahí, quiero un sacerdote, me quiero confesar por tantas ideologías, por tantas cosas que yo dije, ahora quiero recibir el sacramento del perdón
Espero que Dios me perdone. Mire, bendito sea Dios. Y tengo entendido que fue un sacerdote para poderle, no sé si absolver o hablar con él, y al parecer él murió con su propio vómito, este gran filósofo. Atrás de esa conversión hubo mucha oración de alguien, no sé, Claro. mamá, hermana, esposa, o a lo mejor un hijo, no sé, un vecino, un amigo. Sí, pues es lo que yo le decía en este retiro a una compañera, bueno, una señora se me acercó y me explicó, no me explicaba, pero yo supe que el problema era con su familia, ¿verdad? Entonces le dije, ahorita las familias se están destrozando por falta de oración. Pues si las 3 horas diarias que le dedican a la televisión se las dedicaras al rosario, tu vida cambiaba. Demasiado. Mire qué Muchísimo. bello que tiene su cirio prendido, Claro, doctor, porque hablamos de es la luz cosas, de Cristo, brilla. hablamos de cosas serias, doctor. Por eso siempre Sí, lo tengo prendido. Claro que sí. alabado y exaltado sea nuestro Señor. Y para terminar, vamos a ver el agnosticismo. El agnóstico se resiste a negar a Dios, afirmando que sí hay un ser trascendente de quien es imposible probarlo, afirmarlo o negarlo, pero que no se revela al hombre y nadie puede decir nada de él. El agnóstico puede contener una cierta búsqueda de Dios, pero puede ser indiferente a Dios o puede huir de la cuestión de la existencia de Dios, ya sea por pereza de la conciencia moral o porque no quiere pues enfrentar pues sí, pues es que las dos cosas vienen a ser pereza, Claro. no quiere hacer la voluntad de Dios y no quiere, sí, no quiere entrar pues con Dios, o sea, Yo se creo que resiste a aquí, negar a Dios. yo creo Este, que, dice, sí hay un ser, pero no, pues no, ¿cómo va a ser que el hombre pueda comunicarse con Dios o así? El agnosticismo equivale con frecuencia a un ateísmo práctico, o sea, no quieren hacerlas. Y pues la solución para todos estos problemas es rezar, rezar y pues conocer las cosas, porque en el momento que uno las conoce, se claro. cae la venda de los ojos y ya dice uno, ay, pues creo que yo tengo esto, lo voy a quitar de mi vida, ¿sí? Y pues con esta terminamos, ¿sí? Fíjese que en esta parte, doctor, del agnosticismo, hay más personas agnósticas que ateos. No Andan, me diga, andan buscando a Dios, pero no lo encuentran. Entonces dicen, sí creo, pero no he visto a Dios. Sí creo, pero no he visto un santo. Sí creo, pero esto, lo otro, ¿no? Es decir, como que están en esa lucha interna de saber si realmente existe Dios o no existe Dios, ¿verdad? Y es por falta de espiritualidad, es por falta de oración, es por falta de leer la palabra de Dios, es por falta de lo que te dicen, otras personas que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en María, ¿verdad? Por eso muchas veces te meten en tu mente ideologías vagas, ¿no? Hay una película que a mí me fascinó mucho cuando la vi. Dice, creo que era No existe Dios o si existe Dios, ¿verdad? Dios no existe, Dios no existe, ¿no? Entonces era la polémica de un gran universitario contra el maestro y le decía, a ver, muéstrame a Dios. Esa hostia que tú comes, esa hostia que dicen los sacerdotes que es Cristo, ¿cómo que en un pedacito va a estar Cristo? ¿Cómo que una va a estar Cristo? Eso es mentira, es ideología de los sacerdotes. Y el gran joven en su tesis dice, ok, maestro, si usted piensa que a través de la gran consagración no existe Dios, entonces en ese momento en el aula de la universidad, en el auditorio, se estaba reflejando el sol. Y dice la tesis
que en ese momento el sol se reflejó y se pusieron tantos solecitos, ¿verdad? Y el alumno le preguntó, a ver, maestro, entonces aquí lo que estamos viendo del sol, entonces hay muchos soles. Y dice el maestro, por supuesto que no, es uno solo. De un solo se refleja los demás soles. Entonces, así es Cristo. De un solo pan que consagra el sacerdote el cuerpo de Cristo, es decir, estas hostias consagradas es Jesucristo nuestro Señor. Y el gran maestro no se quedó convencido y pues ahí estaba refutando a los jóvenes, ¿verdad? Pero en fin, la tesis es que Dios existe para cada uno de nosotros. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, Dios existe en la naturaleza, en ese bellísimo canto de San Francisco de Asís, Laudato si mi Señore. Así es, Padre Ismael. Bueno, pues le agradezco esta gran oportunidad que me brinda. Ya para la próxima será quizá una cuarta parte. Usted me comenta, me dice. Y lo Sí, importante de aquí, hermanos, hermanas, es que este tema, tercera parte del mandamiento de la ley de Dios, es muy importante para todos aquellos hermanos que van a lugares no gratos, que van con hechiceros, brujos a que les laven el cerebro, les quiten su dinerito, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, espero que nos acompañen, espero que nos vean y compartan con más conocidos. Quizá muchos de ustedes están en contra de nosotros, pero nosotros no queremos hacer polémica, nosotros no queremos hacer comentarios, etcétera. Por eso desbloqueé también los comentarios para que no empecemos con polémicas y decir que yo y que tú. Simplemente el respeto a cada uno de nosotros, pero si somos católicos, si somos creyentes, ¿por qué carambas yo voy a ir a esos lugares que no son gratos? Entonces, doctor, última palabra para cerrar con una oración. sí, pues me agradó mucho es el evangelio del día de hoy. La palabra que leímos dice, pues yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Hay que conocer la ley, hay que conocer la ley, porque Jesús vino a hacerla plena, ¿sí? Dice, dice, yo no he venido, dice Jesús, a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Y, y pues hay que vivir en esa plenitud. Y es lo que Dios quiere cuando nos da los 10 mandamientos, que vivamos en la gracia de Dios y que vivamos en la plenitud de su amor. Confiar en su amor, confiar en sus cuidados. Hay un canto muy bonito que dice, confiar en tus cuidados, porque verdaderamente Dios está al pendiente hasta de las cosas más pequeñas de nuestra vida, ¿sí? Claro. El agua, el vestido, el alimento, nuestra salud, todo Él provee todo, todo, todo. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues para cerrar este segmento voy a hacer la oración para el discípulo de Cristo. Señor y Maestro de mi vida, no me abandones al espíritu de pereza, de desánimo, de dominación o de vanas palabras. Dame en cambio un espíritu de integridad, de humildad, de paciencia y de caridad. Sí, Señor y Rey. Concédeme que pueda ver mis pecados sin juzgar a mis hermanos. Tú que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén, Amén. amén, amén. Nos despedimos con la doctora. Mónica Ventura. Y pues una vez más, denle like a mi programa, hablar de todo pero cristianamente. Suscríbanse a mi canal, estamos llegando aproximadamente ya a 1000 suscriptores. Suscríbanse a mi canal.
ante todo, compartan con sus conocidos. Si tienes 20, 30, 40 conocidos en el TikTok, comparte con tus conocidos, o en el WhatsApp o en el Facebook, donde tú gustes. Comparte con tus conocidos para que la obra de Dios llegue a más y más y más personas. Su amigo, autor, escritor, Pablo de Tarso, conocido como el Padre Mayito. Pues recibimos la bendición, doctor, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Nos Amén. vemos hasta el próximo video. Bendiciones. Gracias. Hablar de todo.